Buenos días. Es la segunda charla de esta serie que hemos decidido titular El viaje. Y el fin de semana pasado hicimos alusión al hecho de que Dios nos había visitado, se había hecho hombre y había venido a la tierra. ¿Y recuerdan ustedes el salmo con el que iniciamos como parte de la introducción? Salmo 8, versículo 4, en donde David se hace la pregunta: ¿qué es el hombre para que en él pienses? Es el rey David pensando en Dios, Dios en toda su gloria, en toda su majestad, y viendo el reflejo de sí mismo a la luz de esa gloria, y preguntándose qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta. Otras versiones dicen: ¿qué es el Hijo del Hombre para que le visites? Así que ese es uno de los versículos lema de esta serie. Y concluimos entonces hace 8 días que Jesús había venido a la tierra a habitar en medio nuestro, pero también dijimos que cuando se trataba de los visitantes celestiales, nosotros los terrícolas no éramos los mejores anfitriones, porque incluso Dios se hizo hombre y le matamos. Y continuamos hoy con la segunda charla, mirando un poco las últimas reacciones de Jesús, las últimas etapas de su travesía en la tierra, pero también mirando las reacciones de la gente que le rodeaba, la gente que estaba a su lado en los últimos momentos, en sus últimos días, pero también mirando la reacción de Dios el Padre con respecto a su Hijo en sus últimos momentos antes de entregar su vida. Así que cuando nosotros hablamos de la vida de Jesús sobre la tierra, de lo que significó, de lo que Él hizo, podríamos fácilmente resumirlo en 3 grandes etapas. Tal vez hayan más, pero quiero simplemente hacer mención a 3 grandes etapas. La primera comienza con su reconocimiento. ¿Recuerdan ustedes la historia de los Reyes Magos? ¿Recuerdan ustedes la travesía que ellos hicieron y cómo su interés y su deseo estaba puesto en el hecho de conocer al rey que había acabado de nacer? Interesante, esa noche que ellos lo encontraron, la Biblia nos dice que ellos se postraron y adoraron. Pero no solamente hicieron eso, sino que ellos llevaban unos presentes, ¿cierto? Y esos presentes sentaban un precedente con respecto a quién era ese ser que había nacido. Cada uno de esos presentes entregados esa noche declaraba algo glorioso, algo único, que solo pertenecía a ese rey que había acabado de nacer. Pero ¿recuerdan también ustedes al rey Herodes? Quien tuviese el poder bajo el ejército romano, que era el imperio que dominaba en tiempos de Jesús a los judíos. Dice la historia, dice el relato bíblico, que este rey se estremeció y que su corazón se turbó. Es decir, tuvo miedo. Pero no solamente él, dice que toda Jerusalén sintieron lo mismo con él. ¿Por qué? ¿Había venido un ser cualquiera? No. Especialmente el rey Herodes sabía que había un rey mucho más grande que él. Un rey mucho más magnífico que él. Un rey real. El rey de reyes había nacido. Así que era normal que él estuviese nervioso. Pero también la estrella. La misma naturaleza, ese día en que Jesús nació, se colocó a disposición al guiar a los reyes hacia donde estaba el recién nacido. Así que esa fue una etapa, y podríamos mencionar muchas cosas más, pero esa fue la manera en cómo Jesús vino al mundo. Desde el principio ya se sabía que era el rey que había de venir. Pero también hubo otra grande etapa que fue su popularidad.
¿Recuerdan ustedes el primer milagro de Jesús? Fue en las bodas de Caná, en donde convirtió el agua en vino. Y desde ese momento Jesús empieza una serie de señales, una serie de milagros que anunciaban que realmente Él era el que había de venir y que realmente Él era el que el mundo había estado esperando. Así que cada una de esas señales, cada uno de esos milagros empezó a hacer que Jesús empezara a seguir seguido por personas. Y con todo como termina la historia, sí hubo muchas personas que creyeron en Él, que le seguían de cerca. Pero cuando esa etapa termina, viene la etapa de la decepción. Y es la última etapa de Jesús, la última etapa de la vida de Jesús sobre la tierra. El mundo empezó a decepcionarse de Él. Muchos de los que le seguían empezaron a volver atrás. Incluso hay un punto en el que Jesús tiene que preguntarle a sus propios discípulos, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Van a volver atrás como han hecho el resto de los que decían seguirme? Claro, ya Jesús no era el que prometía. Ya Jesús empezó a hacer mucho más énfasis en su muerte que en los milagros. Y todos aquellos que esperaban seguirlos viendo, al mirar que ya no ocurría nada, pues empezaron a sentir decepción y a decir, ¿saben qué? La verdad, este no era el rey que esperábamos. Tal vez debamos esperar a uno más. En los últimos días de Jesús, en esa etapa, se intensificó la petición de personas que le decían y que le pedían que hiciera un milagro más, porque ellos necesitaban creer. Si tú haces esto o aquello, nosotros tal vez podemos creer que realmente tú eres el rey que esperábamos. ¿Y saben qué hacía Jesús? Jesús empezó a utilizar ese mismo tipo de peticiones para mostrarles que no había milagro que Él pudiera hacer para que ellos creyeran. Porque el verdadero problema del hombre radicaba en su corazón. Lastimosamente, el mundo estaba ciego y no iba a poder ver más allá de lo que ellos ya habían idealizado en sus mentes. Así que la visita se volvió incómoda. ¿Ustedes han tenido visitas que en un momento recibieron con mucho agrado y después se volvieron incómodas? Interesante. Hace 8 días concluimos que el problema con Jesús no fue Él. Que el problema de este viaje del cual estamos haciendo alusión en esta serie no era el visitante, sino eran los anfitriones, nosotros. Pero aún con todo eso, la visita de Jesús empezó a incomodar, tanto que el rey se volvió un rey inaceptable. Y era de esperarse. Isaías, 400 años atrás, había escrito esto que vamos a leer en el capítulo 53, versículos 2 al 5 de Isaías. Él dice, ¿quién ha creído en nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. Versículo 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Esto era una sorpresa? No,
400 años antes había sido anunciado. Así que Jesús está cumpliendo al pie de la letra esa promesa, esa profecía. Y claro, habíamos dicho que la visita se había vuelto incómoda. Incómoda para un mundo que vivía bajo el poder de la muerte, vestido de religión. Toda esta corte sacerdotal creían que ellos tenían la razón y que estaban haciendo todo lo que era correcto. Y fue ese mismo criterio el que los llevó a decir, ¿saben qué? Este Jesús, este rey no se acomoda a nuestras exigencias. Así que se volvió incómodo. Era incómodo y también una amenaza para quienes se disfrazaban de santos, estos mismos señores, pero que sus corazones estaban negros realmente por el engaño. Esa era la situación religiosa en la que se movió Jesús. Y también se volvió incómoda y amenazante para el reino de la muerte, que rechazaba la vida, que se negaba a entregar el poder, pero que sabía que Jesús tenía el poder para vencerla. Una amenaza incómoda para el poder de la muerte, que se negaba a recibir la vida abundante que solamente Cristo puede dar, que solamente Dios puede dar a través de su Hijo. Así que nos encontramos en la semana más importante de la humanidad. El dueño de casa ha venido de visita, pero nosotros le estamos cerrando la puerta. El mundo es como si le dijera, ¿sabes qué? Aquí no hay lugar para ti. La historia está a punto de partirse en dos. Y por eso nosotros hoy día decimos antes de Cristo y después de Cristo. La historia no la partió Cristóbal Colón. La historia no la partió Buda, ni ninguno de esos líderes religiosos. La historia se partió cuando Cristo murió en la cruz, porque fue lo que marcó un antes y lo que ahora marca un después. Pero ¿saben qué pasa? No pasa nada. Es una semana como cualquier otra. Es un día como cualquier otro. El Hijo de Dios está a punto de morir en una cruz y el mundo sigue como si nada. Con todas las promesas que habían de antemano, parece que ninguno se ha percatado de lo que están a punto de hacer y de presenciar. Pensándolo bien, ese era el momento para los milagros. Este era el momento de sacar el as bajo la manga. Este era el momento para que todo el ejército divino mostraran toda su artillería. ¿Acaso nosotros no acostumbramos tener un arma secreta? ¿Un as bajo la manga? ¿Sí o no? Sí. Nosotros no quemamos todo por así. Nosotros vamos de a poco. Y si hay necesidad de más, entonces damos más. Para ilustrar eso un poquito, estaba pensando esta mañana en el pasado mundial. Una de las selecciones que desde el principio se veía súper fuerte y que se apuntaba para que fuera una de las favoritas al título, era la selección de Holanda. ¿Y saben qué hizo Holanda para enfrentar sus partidos más importantes? Normalmente los últimos partidos son partidos muy cerrados. Y eso significa que los marcadores, que no van a haber muchos goles y que todo se va a tener que definir desde los lanzamientos, del punto penal, al final. ¿Saben qué hizo la selección de Holanda? Preparó uno de sus arqueros. Lo especializó solamente para atajar tiros desde el punto penal. A propósito, ¿saben qué hizo que Holanda pasara a las semifinales, Mario? Fue ese arquero. En el partido que disputaron para pasar, ese arquero les dio la mano. ¿Por qué? Porque era su as bajo la manga. Cuando nosotros vamos a un concierto, que no es un solo grupo
sino que hay varios grupos musicales que se presentan. El mejor grupo, el que tiene toda la atención, lo mandan de primero, ¿cierto? No. Sencillo, si lo mandan de primero, los visitantes se van, porque tienen que guardarse en lo mejor para el final. Así que cuando uno empieza a mirar la vida de Jesús, uno mira la última semana, sus últimos días, y uno está pensando, este es el momento preciso para que los milagros salgan a la luz. Ese es el momento preciso para que Jesús se muestre al mundo quién es. Pero ¿saben? Esta vez no hay sorpresa. No hay milagros, no hay ninguna señal para la humanidad. ¿Saben qué me parece curioso? Que en los últimos días de Jesús fue dejado solo cuando pide a su grupo de amigos que le acompañen a velar un momento. Eso ocurre en los últimos días de Jesús. Es en los últimos días de Jesús cuando es traicionado por una de las personas que estuvo cerca de él todo el tiempo. Es en los últimos momentos de su vida cuando es negado por aquel que incluso le prometió morir si era preciso por él. ¿A dónde quería llegar Jesús? ¿Saben qué dice Juan, capítulo 20, versículos 30 al 31? Cuando Juan escribe su evangelio, dice, mira, las cosas que están escritas acerca de Jesús no son todas las que él hizo, no son todas las que podríamos contar, pero ¿saben? Las que se escribieron para que el mundo crea que él es el Hijo de Dios. Así que cuando uno piensa en todo eso, uno dice, Jesús, ¿por qué? ¿Por qué no un milagro más? ¿Por qué no un milagro que le haga creer a sus soldados, a esos sacerdotes, que tú eres el enviado? ¿Cómo es que vas a ir a la cruz sin antes haberles dejado callados y boquiabiertos? ¿Ustedes pueden imaginar qué habría ocurrido si Jesús hubiese repetido la multiplicación de los panes? ¿Imaginan ustedes qué hubiera podido ocurrir si Jesús hace unas cuantas sanidades más? ¿Qué tal si Pedro vuelve a la tumba? La suegra de Pedro, para que Jesús le resucite. ¿Qué tal si Lázaro vuelve al sepulcro? ¿Y qué tal si Jesús lo llama nuevamente para que simplemente Lázaro se levante y vaya tras él? ¿Eso no sería suficiente para ganar un poquitico de credibilidad y reputación y no ir a la cruz? Tal vez habría sido una buena idea. Pero ¿cómo es que Jesús está en estas condiciones y cada vez parecen empeorar más y Él no hace nada? Miremos lo que ocurre en el monte Getsemaní, y es el primer punto en sus boletines. Lucas capítulo 22, versículos 47 al 51. Nos dice que todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba o una multitud, y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Algunas versiones, creo que la Reina Valera 1995, el término que Jesús utiliza para dirigirse a Judas es amigo. Le dice, amigo, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Nada más noble que un beso. Fue la manera en que Judas escogió entregarlo. Parece curioso. Así que en el versículo 49, los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, ¿atacamos con espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha.
Déjenlos, les dijo Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. ¿Los atacamos con espada? ¿Tú qué habrías hecho? Se supone que Jesús es el rey que vino a liberar y que vino a reinar. Y que ellos son el grupo selecto de soldados que han sido escogidos para pelear por él. Y tú estás ahí y ves que van a arrestar injustamente al que es tu rey, al que es tu comandante, al que te ha enseñado todo lo que sabes, al que dio significado a tu vida. Y tú estás ahí con tu grupo de amigos, ¿qué harías? ¿No harías lo mismo? Pero ¿saben? No había necesidad de eso. Tal vez Jesús tenía razón. No había necesidad de sacar las espadas. Simplemente Jesús pudo haber hecho un milagro más. Pudo haberlos confundido. Pudo haber orquestado un terremoto y hacer que ellos salieran despavoridos. No había necesidad de sacar las espadas. Hubiese podido hacer cualquier otra cosa con tal de librarse. Pero aún así no lo hizo. Y no es para culpar los deseos de sus discípulos. Porque al fin y al cabo, usted y yo tenemos un sentido de justicia alto. O por lo menos yo creo tenerlo. Y lo que estos hombres estaban haciendo no era justo. Porque no es justa la traición. Porque no es justo el engaño. ¿Saben qué es lo más curioso de lo que está ocurriendo aquí? Que este es el último milagro que la Biblia registra. Una oreja que vuelve a su lugar. ¿Saben qué me parece más curioso? Que el primer milagro que Jesús realizó fue visto. Y toda la gente que vio ese milagro se sorprendió. Y empezó a preguntarse, wow, este hombre tiene algo especial. Pero ¿saben? Ninguno de los escritores bíblicos, ninguno de los evangelistas que hacen alusión a este texto, le bota demasiado corriente. Simplemente nos dice que Jesús tomó su oreja y la puso en su lugar. Yo me pregunto qué pasó con este hombre después. Yo me pregunto, ¿esa era la ocasión que este señor necesitaba? ¿Era la excusa que necesitaba para volverse incluso de sus propios compañeros de combate y decirles, mira, lo que acaba de hacer este hombre es diferente? Esa era la oportunidad que tenía Malco para decirle a la multitud, ¿saben qué? Nosotros podemos estar equivocados. ¿Por qué no vamos más despacio y miramos las cosas con calma? Pero ¿saben? Con este milagro no ocurrió absolutamente nada. Es más, si era el último milagro, yo me pregunto, ¿por qué no lo dejó para el final? ¿Por qué no lo dejó para después? ¿Por qué no lo dejó para ver si podía convencer a Pilatos de que él era el rey? ¿Por qué no lo utilizó para descender de la cruz? ¿Por qué no lo utilizó para dejar mudos a todos aquellos que meneaban la cabeza y le injuriaban? Aún con todo que ese milagro no causó mayor impacto, Jesús lo realizó. Y pudo haberle ganado tal vez un amigo, tal vez algún adepto, pero por lo menos el texto bíblico no nos deja ver que fuera así. Así que ahí no pasa nada. Miremos un poco más adelante en Mateo capítulo 27, versículos 39 al 44. Ya aquí ha pasado
por el juicio de Pilatos. Y aquí está en la cruz. Y noten lo que dice Mateo con respecto a este momento. Dice que los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de los jefes de los sacerdotes, juntos con los maestros de la ley y los ancianos. ¿Saben? Esa gente era la que tenía el poder para haber marcado la diferencia. Esa gente era la que tenía el conocimiento para haber dicho, ¿saben qué? Estamos haciendo algo incorrecto. Pero fueron ellos los que tomaron la iniciativa de que Jesús fuese crucificado. Y ellos le decían, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en Él. ¿Creen ustedes que realmente ellos estaban interesados en creer? No. Estas son palabras llenas de odio, llenas de dolor. Era sátira. Así que le decían, baja ahora de la cruz y así creeremos. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora. ¿Sí qué? Si de veras lo quiere. Hace un tiempo atrás había una persona quien es muy, muy especial para mí. Estaba pasando por un momento bien, bien crítico. Ella, su familia. Y estábamos teniendo unas lecciones, creo que es de discipulado, en el que hacíamos mención a la importancia de compartir con otros el mensaje de Dios. Y esta persona decía, ¿cómo hago yo para compartirle a un mundo que tengo un Dios de amor cuando mi vida no habla de eso? Cuando mi situación económica no habla de eso. Cuando mi matrimonio no habla de eso. ¿Saben? Pareciera que estos señores sacerdotes conocieran esos sentimientos. Y miran a Jesús y le dicen, tú que eres el Hijo de Dios, tú que tienes un Padre milagroso, ¿por qué no lo llama? ¿No es que es tu Padre y te ama? Ese es el momento para que Él se haga presente. ¿Será que de verdad te quiere, te ama como dice? Pero Jesús sigue ahí, sin hacer absolutamente nada. Y ellos también continúan hablando. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Y el versículo 44 dice, así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. ¿Por qué no bajó de la cruz? ¿Por qué no hacer que esos hombres que blasfemaban y que le echaban sátiras quedaran en silencio para siempre? Están presenciando el acto más cobarde y desalmado que el mundo haya podido ver y ellos están echando chistes. Ellos están haciendo bromas, ríen y echan sátira. Pero hay una oportunidad más para que Jesús se muestre. Y es inspirada por estos mismos señores, los maestros de la ley. Es inspirada por los ancianos, es inspirada por los sacerdotes. Ellos les dicen, pide ayuda a Dios. ¿No les parece a ustedes eso como un poco incoherente? Jesús es Dios. Dios pidiendo ayuda. ¿Saben qué dijo Job? Después de reclamarle mucho, mucho a Dios, Dios le dice, espera un momento, Job, cíñete,
como un varón valiente, es decir, si eres hombre, amárrate los pantalones, porque ahora el que voy a hablar soy yo. Y dentro de todas las cosas que Dios le dice a Job, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba el cielo, cuando formaba la luna, cuando formaba el sol, cuando formaba las estrellas, cuando formaba el firmamento? ¿Dónde estabas tú? ¿Quién eres tú? Como para que yo te necesite o te pida algo. ¿A quién le ha pedido consejo Dios? A nadie. Pero Dios aquí pidiendo ayuda. Estos hombres le dicen, piden ayuda, pídele a Dios. Y Mateo, ahí un poco más adelante, versículos 45 al 46, Jesús lo hace. El versículo 45 dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con gran fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le suenan a palabras de Dios esas palabras? A mí no. Él había acudido al amparo de muchos. ¿Saben? Durante todo su ministerio, Jesús fue amigo de los desamparados. Pero ahora, Él está desamparado. La tierra hizo luto y el sol dejó de brillar. ¿Y saben qué hizo Dios? Dio la espalda. Hasta aquí todo parece indicar que el mundo tenía razón, que los sacerdotes, que la multitud y que Judas había hecho lo correcto porque había entregado a alguien que no valía la pena seguir, a un mentiroso. ¿Saben? Esto mismo podía ser un milagro. Nunca antes Dios había estado desamparado. Nunca. Nunca antes Dios había necesitado de la compañía de alguien. Pero aquí Dios clama a su Padre y le expresa que se siente solo. ¿Saben? El mayor milagro no estaba en la multiplicación de los panes. El mayor milagro tampoco estaba en los ciegos que ahora veían, ni menos en los cojos que ahora saltaban. El mayor milagro de Jesús tampoco estaba en los leprosos que no solamente pudieron experimentar su abrazo, sino que también fueron sanos. Tampoco estaba en una legión de ángeles por las que pudo haber clamado para que atacaran a la artillería romana en la montaña. No, el mayor milagro tampoco estaba en la oreja que volvió a su lugar. Tampoco estaba en la cruz. Es más, es posible que ya hayan muerto muchos hombres de la manera en cómo murió Jesús. Y ese mismo día en que Él entregó su vida, había 2 más con Él. Así que lo extraño y lo majestuoso no necesariamente estaba en el hecho que Él muriera en un madero. El gran milagro estaba donde el mundo no pudo verlo. ¿Saben? El mismo milagro, el milagro mayor, el milagro más grande, era Jesús mismo. Pero ¿saben? La gente ya no le vio más. La gente, según Isaías, lo miraba, pero no encontraba nada agradable en él. Porque también, como dice Isaías, fue molido
por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Y el mundo le miró y simplemente volteó la espalda porque no halló nada en él. Dios Padre tuvo que dar la espalda en el momento más crítico de la vida de Dios, de Jesús, por una sencilla razón, porque como ustedes vieron en el video, cuando Jesús estaba a punto de morir, todos tus pecados, toda tu vergüenza y toda mi vergüenza, lo más impuro y lo más inmundo de nuestras vidas, Dios tuvo que verlo en el cuerpo de su propio Hijo. Y por un momento Jesús se separó del Padre para que por la eternidad usted y yo estuviésemos a la compañía de Él. Pero había algo más que debía ocurrir, y es justo lo que leemos en Marcos capítulo 16, versículos 1 al 7. Esto ya es en la mañana, al tercer día. Dice que cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Claro, Jesús había muerto, había sido sepultado, y ellas fueron a visitarlo. El versículo 2 dice: muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. E iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra es muy grande. Interesante. La piedra era tan grande, como para que los discípulos no fuesen en algún momento y la pudieran remover. Esa fue la idea de colocar esa piedra. Porque claro, Pilatos tenía miedo y todo el ejército romano tenía miedo de que los discípulos fueran ellos y sacaran el cuerpo de Jesús para luego decir: mira, resucitó. Así que esa piedra era demasiado grande y era normal que esas mujeres estuviesen preocupadas. Pero el versículo siguiente dice: pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. El versículo 6 dice: no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. ¿Saben ustedes dónde estaba el milagro mayor? En la tumba. Pero no era una tumba cualquiera. Esta es una tumba vacía. ¿Saben? Ninguno de los milagros que Jesús realizó tenía más trascendencia que este. Todas sus maravillas y todo lo demás que brilló de él sería parte de un cuento más si es que no resucita. No hay milagro que cuente más que este. El mundo se equivocó porque no había visto todo. El mundo creyó que todo había terminado en la cruz y que los milagros ya no existían y que este hombre que decía ser hijo de Dios había terminado. Pero lo que ellos, por más que había sido profetizado y por más que Jesús intentó decirlo, no entendían, era que Él efectivamente iba a resucitar. Y lo hizo. Jesús fue mucho más lejos de donde nosotros creímos que era capaz de llegar. Fue a una tumba, al lugar donde termina todo, al lugar donde termina toda la esperanza, al lugar donde no hay lugar para más. El mismo Dios que había dicho por muchas veces que Él no habitaba en casa hecha por manos humanas,
no solamente fue un palacio, no llegó a una casa, llegó a una tumba. Se hizo tan pequeño que fue capaz de habitar un sepulcro, pero solo por 3 días. Y esa es la buena noticia, que no hay sepulcro, que no hay tumba que pueda retener al autor de la vida, que no hay sepulcro que pueda encerrar a Dios, y que no hay piedra demasiado grande que pueda bloquear a un Jesús resucitado que corre a nuestro encuentro. Él resucitó y con Él la esperanza, Él resucitó y con Él la vida, y con Él un nuevo comienzo. ¿Saben? No hubo quien hiciera cambiar a Judas de parecer, y como nosotros decimos, no hubo poder humano. Tampoco Jesús quiso hacerlo. No hubo poder humano que quisiera que Pilatos cambiara de opinión, que por un momento escuchara a su corazón, incluso escuchara la voz de su esposa. Pero ¿saben? Tampoco hubo tumba y tampoco hubo muerte que tuviese el poder de vencer el plan divino. Tampoco hay quien hoy nos juzgue. Tampoco hay hoy quien nos arrebate el mayor regalo que podamos recibir en nuestra vida, la eternidad, a la compañía de un Cristo resucitado. Jesús afirmó que era mejor entrar manco o que entrar cojo al reino de los cielos que ir completo al infierno. ¿Saben por qué menciono esto? ¿Saben ustedes qué hubiese pasado o dónde estarían todas aquellas personas a las que Jesús sanó? Claro, el mundo pedía señales y muchos paralíticos pudieron saltar, muchos ciegos pudieron ver. Pero si es que Jesús no resucita, tampoco ellos tenían la esperanza de pasar la eternidad a su lado. Quizá usted y yo también hemos experimentado muchos milagros en nuestra vida, cosas que solo podemos atribuir a un Dios todopoderoso. Pero ¿saben ustedes? Jesús también dijo en alguna ocasión que no temieran a los hombres, que no temiéramos a los que pueden matar el cuerpo, sino que en vez de eso debiéramos temer al que puede matar, o mejor, al que puede echar al alma al infierno. Porque el plan de Dios y el deseo de Dios no es solo que ciegos puedan ver. Y si ese es su mayor milagro, entonces no tendría mayor trascendencia. Pero mucho más allá de eso, el plan de Dios y el plan por el que Jesús murió, por el que resucitó y por el que hoy vive, es porque Él desea que nuestras almas sean libres en Él. Y eso es lo que podemos celebrar esta mañana, únicamente porque Él resucitó. Y si es que Él no resucitó, entonces usted y yo estamos perdiendo el tiempo aquí esta mañana, porque nada tendría sentido si es que el Salvador que seguimos no es un Dios vivo. Inclinemos los rostros, por favor, en un momento de oración. David en el Salmo 8 se preguntó: ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo para que tú tengas memoria de mí? Para que en mí pienses. Pero saben, muchos años después, Pilatos tuvo la oportunidad de ver a ese Dios cara a cara, de mirarle a los ojos. Y lo único que pudo fue hacerse una pregunta que no logró responder sabiamente.
Después de interrogar a Jesús, de mirar su silencio, Pilatos se pregunta: ¿qué haré pues de Jesús el Cristo? Yo te invito a que te hagas esa pregunta esta mañana, pero yo te invito para que la respondas de manera diferente. Pregúntate ahí donde estás: ¿qué haré de Jesús en mi vida? ¿Qué haré de Jesús, quien murió en la cruz por mí, pero que resucitó para darme evidencia de que Él era y es el único que puede pagar la deuda por mi pecado? Así que te invito a que te preguntes: ¿qué haré de Jesús? ¿Qué vas a hacer con Él esta mañana? Puedes ignorarlo, puedes rechazarlo, o simplemente puedes abrir las puertas de tu corazón. Sencillamente puedes aceptarlo. Si tú te estás haciendo esa pregunta y tu respuesta es: yo quiero conocerlo, yo quiero saber más de Él, yo quiero que esta mañana alguien me diga qué puedo hacer para conocer ese Salvador, yo quiero pedirte que levantes tu mano. Con tu mano levantada nos estás diciendo: mira, yo quiero que alguien me explique. Con tu mano levantada nos estás diciendo: yo quiero que alguien me diga qué debo hacer para conocer ese Dios vivo. ¿Hay alguien esta mañana? Alguien esta mañana que diga: yo quiero. Para ti y para mí, que ya hemos tenido la oportunidad de conocer y de seguirle, ¿qué estás haciendo con Jesús en tu vida? ¿Será que lo estás negando de muchas formas, como a veces yo lo hago? Mi invitación esta mañana para cada uno de nosotros es que hagamos de nuestra vida un hogar digno para Él. Mi Rey y mi Salvador, gracias por tu obra perfecta. Gracias por morir en mi lugar, pero gracias por el milagro de tu resurrección. Gracias por tu victoria, porque a través de ella yo soy victorioso en ti. Gracias por habitar en medio nuestro y gracias por pagar el precio en tu Hijo. Amén.